¿Cómo gestionas el fracaso? Porque entre tantos negocios, alguno dirías tú, no funcionó. ¿O todos han sido casos de éxito? No. ¿Cómo gestionas el fracaso? El 90% he fallado. O mejor dicho, falló el emprendimiento o falló el negocio. Yo no. Pero me costó mucho y ese fue mi problema. No lo gestioné. Seguí intentando porque estaba en mi naturaleza el ver oportunidades y quiero intentar. Pero lo hice con un costal de cemento en mis hombros por mucho tiempo, por muchos años. Y nadie me enseñó a gestionarlo. Al contrario, ya no lo intentes. Acuérdate cómo te fue. ¿Cómo gestionabas ya esas no quiero voces? que sufres. Es que en mi mente había como las caricaturas que estaba el diablito y el angelito. Uno te decía, dale, y el otro no, güey. El otro no, ya no, pues mira. Entonces, sí seguí emprendiendo, pero con un ancla en un pie. Y eso me estorbó muchos años. ¿Y has sabido quitártela? Sí, recientemente sí. Te voy a platicar una historia un poco larga, pero creo que vale la pena. Sí. Yo me metí, empecé a consumir de repente uno que otro libro, una que otra revista, pero poco porque yo operaba N horas en el negocio. Y más si estaba emprendiendo 3, 4 cosas, pues ya te imaginarás las cantidades de horas que metíamos. No te tiempo ni a leer, ¿no? Nada. Nunca estudié, nada. El caso es que de repente se empezó a poner un poquito de moda algunos videos. Uh-huh. Y ahí me aparece una persona que ahorita ya no está bien vista aquí en México. Y que quizá por eso nos conocemos, ni siquiera sé, pero pues veo un video de Carlos Muñoz entrevistando a una persona que me llamó la atención la entrevista por su apellido y creo que es hermano de un ex compañero mío de la preparatoria. Bueno, yo estudié en una preparatoria privada con una beca aquí, si no nunca hubiera entrado ahí. Uh-huh. Pero pues era el círculo más arriba de Monterrey, ¿no? Sí. Entonces ahí veía apellidos raros que nunca había escuchado. El caso es que en la entrevista esta persona decía que él se tomaba un mes de vacaciones al año y se iba con su familia y todo eso. Y yo había pasado recién por una operación de emergencia en un riñón. Y estando en el hospital dije, tengo que irme. Porque a mí siempre me gustó viajar. Una de las cosas que me inculcaron mis papás también siempre fue el viajar. Aunque fuera aquí a Saltillo o a otra ciudad cercana, pero... Muévete. Íbamos y veníamos el mismo día. O sea, ni siquiera era hotel muchas veces porque no teníamos dinero, pero siempre salíamos. Entonces era mi sueño irme un mes. Mi esposa me ha dicho, dale, hay que hacerlo. Y yo en el hospital y después cuando veo esa entrevista dije, pero ahí conozco a Carlos Muñoz. Entonces una persona me dice, va a venir a Houston, ve a un evento y me compra boletos y voy. Me gustaron mucho sus respuestas y decido meterme a su mastermind. Bien. Al culto, decía mi esposa. ¿En qué año? Iba empezando Muñoz con el mastermind, no te sé decir. Bien. No me acuerdo. Hace 4 años, a lo mejor. El caso es que voy a una primera asesoría con él en Ciudad de México. Me roban todo aquí en Monterrey. Mi computadora, mi pasaporte, todo un cristalazo al auto. Y se llevan mi backpack. Y pues llego sin nada con él. Y le platico mi historia, emprendiendo y trayendo empresas a Estados Unidos. Y dice, traes algo bien potente. Entonces, tú tenías la llave que abre el cerrojo de Estados Unidos. Y yo nunca lo había visto. Y dices que tú tienes algo que todos queremos. Todos queremos hacer negocio en Estados Unidos. Yo he perdido dinero en Estados Unidos. Y si tú sabes cómo hacerle, pues tienes que ser consultor. Me vende la idea, mas no la compro al 100 por nuestros saboteadores mentales. Y por el mismo fracaso que venía cargando, ¿no? El caso es que, bueno, estoy ahí con Muñoz, empieza a consumir cosas, etc. Y un día Muñoz, que yo pienso que fue el que me acabó por cambiar la vida, entrevista a Brian Tracy. Estábamos en COVID. Yo iba en mi bicicleta, porque lo que empecé a hacer cuando entra COVID, empecé a irme mucho a mi trabajo en bicicleta, a hacer ejercicio, escuchar muchos podcasts, a consumir mucho. Porque mi esposa me dijo, enciérrate unos 15 días, porque cuando pega COVID en Estados Unidos, yo estaba en Manhattan, ahí en Times Square y todo el rollo, revuelto con gente. Y me empezó a doler muchísimo la cabeza, al grado que yo pensé que quizá tengo COVID. Yo pienso que era el estrés de qué va a ocurrir con nuestro negocio por lo que se viene. Vamos a algo totalmente desconocido. Y yo tenía mucho miedo por los empleados. Que decía, yo vivo de una tarjeta de crédito un año y medio. ¿Ellos cómo? Y eso me daba la vuelta. El caso es que
empiezo a consumir mucho material, a estudiar muchísimo, lo que no había hecho por años. Y hay una entrevista en la que Muñoz le pregunta a él algo así como que alguna vez has fracasado, pero se lo pregunta, la volví a ver hace poquito la entrevista y le dice que si alguna vez se había arrepentido de emprender, de los negocios, lo que sea, y él le dice no, desde muy joven tuve una política de no regrets, no remordimientos. Y eso yo lo traduje como yo no fracasé, fracasaron los negocios. Entonces él explica que él lo que le gustaba y que entendió que mucha gente exitosa hacía era escribir qué aprendió de cada uno. Yo dije, me encerré 2-3 días en tu casa, en Houston, y me puse a anotar cosas en la computadora. Llené 15 páginas. ¿De todo tu aprendizaje? Solo de ideas sin explicarlas. O sea, proyecto 1, aquí aprendí esto. Proyecto 2, 15 páginas llené. Cuando yo estudié la maestría en economía aquí en Monterrey, nunca terminé mi tesis, por lo que nunca me pude titular. En COVID conecto con la universidad, le hablo a los profesores. Había un profesor en particular, el doctor Mario Ceruti, que daba una clase de empresas y empresarios y esa me fascinaba. O sea, entonces, y de repente nos traía algún magnate de aquí en Nuevo León a la clase y nos explicaban su vida. Y yo, era lo máximo. El caso es que él me decía, escribe tu vida emprendiendo en Estados Unidos, es una gran tesis. Pero yo no lo veía porque mi negocio era un contenedor marítimo trabajando a la intemperie. ¿Qué voy a compartir? Cuando escribo todo eso, dije, sí, tengo mucho que compartir. Conecto con el doctor y me dice, va a ser complicado, ya han pasado muchos años. Y efectivamente no me dejaron hacer una tesis en la universidad para titularme de maestría. Me dice, pero te lo intercambio por un libro. Estoy a cargo de una colección de libros de empresas y empresarios del noreste de México y tu historia sería fabulosa si lo escribes bien y si lo aprueba el comité. Pues lo presentó y les encantó la idea. Dice, es que es una historia viviente. Qué mejor que andar, porque ellos son historiadores. Uh-huh. Entonces les fascinó la idea. Y me puse a escribir el libro y lo publicó la Universidad de Nuevo León. Es un libro gratuito, lo descargas en la página de la universidad. Yo imprimí unos para regalar, compartir. Pero ahí es como nace el libro. Gracias a esa entrevista y la respuesta de Brian Tracy me cambió la vida. Hace unas semanas estuve con él. Ya le di un libro y le dije gracias en persona porque me cambiaste la vida. ¿Qué aprendizaje sacas de Brian? El compartir. Él comparte todo. Tiene 96 libros publicados, una cosa así. Bestialidad. Sí. Y dice que es eso, que es su vida. La ha publicado toda su vida. O sea, empezó a tener hijos y publicó libros de cómo educar a tus hijos. Le pasó algo en ventas, pues, pero es experiencia propia. Se dedicó a documentar su vida en libros, lo que ahora hacemos en videos, uh-huh. en podcast. Uh-huh. Entonces me encantó el compartir, el no quedarse con nada. Y es tan exitoso porque ha dado mucho. Uh-huh. Y se me hace bestial. Uh-huh. Entonces... ¿Qué aprendizaje podemos sacar de tu libro? Es un poco inspiracional. Uh-huh. Muestro yo muchos de los obstáculos que enfrenté. Yo no digo que yo emprendí de 0 uh-huh. en Estados Unidos, que yo emprendí de -10. Uh-huh. Porque vas con la cultura, no sabes a quién preguntarle, sientes que estás haciendo algo ilegal al abrir una empresa en Estados Unidos por el tema migratorio, uh-huh. las leyes, a quién le pregunto, al contador, el tema fiscal. Hay muchas cosas que son bien diferentes. Yo conocí aquí de mucho ya de eso, pero llegas allá y eres nuevo. Entonces no es de 0, es de -10. Entonces creo que hay un doble esfuerzo. Comparto mucho de eso, mis obstáculos. Trato de decir por qué, cómo lo enfrenté. Y tanto el libro como mis redes sociales lo que buscan es evitarle uno de mis errores al que viene detrás. Con uno yo siento que van a ser miles de dólares de ahorro, meses de trabajo, muchos dolores de cabeza, sudor y muchas lágrimas. Uh-huh. Entonces, creo que con uno que yo le logre cambiar a alguien, a lo mejor logro trascender en su vida empresarial. Este podcast, o bueno, este programa es para emprendedores y dueños de negocios. Y muchos emprendedores pues tienen ese mensaje de hazte emprendedor. Pero tú tienes otro mensaje diferente de no te hagas emprendedor. Hay alternativas. Bueno,